y el tracto urinario. Lo primero que vamos a ver va a ser, si mal no recuerdo, la vejiga urinaria. Entonces, la vejiga urinaria es un globito que obviamente ¿qué contiene? Pipí. Como es un líquido, el pipí siempre va a ser anecogénico en su forma normal. Entonces vamos a ubicarnos en el abdomen caudal, vamos a poner el transductor y normalmente lo primero que vamos a ver va a ser este globito anecogénico con pared ecogénica. Si está vacía nos va a costar un poquito encontrarla, pero la vamos a encontrar igual a no ser que esté completamente colapsada. ¿Qué nos permite ver esta vejiga? Como es una estructura con líquido, funciona como ventana acústica. Y eso nos va a servir para poder ver los linfonódulos ilíacos medios, importantísimos en alteraciones de la próstata, del tren posterior y también de útero, por ejemplo. Nos va a permitir ver la aorta, la bifurcación y cuadrificación de la aorta en las ilíacas externas e internas. Y gracias a eso vamos a poder emitir algunos diagnósticos un poco más complejos de la vasculatura caudal. Además, como contiene líquido, funciona como un contraste natural para ver alteraciones murales. Entonces es muy fácil ver alteraciones de la vejiga. Cualquier cosa que genere irregularidad en la pared la vamos a poder detectar rápidamente. Alteraciones del contenido, todo lo que sea más blanco dentro de la vejiga va a ser una alteración. Y lesiones extramurales poco frecuentes, pero más que nada como efecto de masa. La técnica, si se fijan acá, nos ponemos en el abdomen caudal, buscamos la vejiga y escaneamos en un eje longitudinal hacia craneal, con el puntito hacia craneal, y vemos lateral derecho y lateral izquierdo. Giramos el transductor hacia nosotros y vemos el corte transverso. Artefactos que pueden generar refuerzo posterior principalmente. Algunos perros pueden presentar imagen especular, pero no es lo común. Y si vemos que hay algo que está abajo, que sea más blanquito o hipocogénico, le pegamos un poquito con el transductor a la vejiga para generar turbulencia y así poder ver si es que es sedimento real o es un artefacto. La vejiga contiene estas capas, ¿ya? Que son la submucosa, la muscular y la serosa. La mucosa que debería ir aquí no se diferencia bien con ecografía, se funde con el contenido urinario. Entonces vamos a ver siempre estas tres capas, dos ecogénicas separadas por una capa hipoecogénica. Y eso es normal. Esta es una vejiga que está poco distendida, por eso se ve más gruesa esta pared de lo normal. En el perro está este estudio que habla del grosor de la pared de acuerdo a la distensión que tenga la vejiga. Entonces en una distensión severa va a tener 1,4 más o menos 0,28 milímetros, o sea, entre 1, 2 y tanto y 1, 6 y tanto. Si tiene tanta importancia ese más o menos, la verdad es que no. Porque en una distensión escasa, por ejemplo, que tiene 2,3, nosotros no vamos a evaluar el grosor de la pared. Solamente en vejigas de distensión moderada hacia arriba, donde podamos ver realmente una vejiga que esté competente. No una vejiga que esté vacía porque el perrito se vino haciendo pichí de poste en poste, o el gatito se asustó en la caja y se hizo pipí en la caja. Ahí sonamos con la evaluación de la vejiga. En el gato, si se fijan, es de 1,3 a 1,7. La verdad es que yo no he visto ningún gato que llegue a 1,3 milímetros de pared de la vejiga urinaria. Normalmente rondan los 0,9 a 1 milímetro. Más que eso, no. Y acá en el equipo viejito, fíjense que se puede diferenciar bien las dos estructuras. Aquí las dos paredes bastante bien diferenciadas. Y ahí pasa la aorta. En esta otra que está más vacía, se ve ahí la submucosa, la muscular y la serosa. Ahí tenemos un video de una vejiga normal, si se fijan, contenido anecogénico, limpio, sin nada, y la diferenciación de sus capas. Esa es la evaluación de la vejiga principalmente. Si tiene cambio de forma, da lo mismo, porque si hay cambio de forma quiere decir que esta vejiga no está tan llena como nosotros necesitamos.
Y el colon, por ejemplo, aquí que la está empujando hacia arriba, genera una pequeña depresión. En vejigas más vacías es mucho más notorio la forma que adopta la vejiga más vacía. Patologías. Cistitis. Si se fijan en este mono, lo que tenemos es un contenido que puede ser anecogénico o que tenga elementos en suspensión, pero lo principal es que hay un margen irregular y después se engrosa. ¿Ya? Ese es lo principal. Si se fijan, esto es una cistitis crónica. Tenemos acá un margen que es irregular y un contenido escaso. En las vejigas con cistitis crónica no busquen distensión, porque en realidad una cistitis crónica lo que va a evitar es que esta vejiga se distienda. Se empiezan a poner fibrosas, se inflaman, se dematizan y eso evita que la vejiga se distienda y junte la orina que es necesaria. Acá, por ejemplo, esta ya va para una cistitis crónica. Ahí está la próstata y aquí empieza a aparecer la vejiga urinaria. Si se fijan, el margen luminal es completamente irregular y ahí ya se hace un poco más liso. Acá con un transductor lineal, si se fijan, la irregularidad que tiene la pared y con una estratificación parcial. Por lo tanto, también hablamos de cistitis crónica. Aquí, margen irregular y aparecen esas pelotas ahí. ¿Alguien sabe qué son esas pelotas? No, acuérdense que los urolitos generan sombra acústica. Entonces no pueden ser urolitos. Pólipos. ¿Ya? Entonces hablamos acá de una cistitis polipoide. ¿Y ahí qué será? Si también es una estructura redondita que parece una callampita que está adherida por un pedículo en la pared de la vejiga urinaria. ¿Qué eran estos? ¿Y qué será eso? Ya, puede haber uno o pueden haber varios. ¿Y acá? Un pólipo también. Ya, la salvedad que hay que hacer acá con la cistitis polipoide es que los pólipos sí pueden ser neoplasias. Entonces, lo indicado es vaciar esta vejiga, meter una sonda, mover la sonda bruscamente y aspirar. Y lo que salga en la sonda se manda al patólogo. Y él nos va a decir si son realmente pólipos o son neoplasias. ¿Y ahí que ven? También tiene un polito, ¿cierto? Entonces, cistitis polipoide. ¿Y qué genera eso? ¿Qué genera eso? A veces hiperplasia de la mucosa. La verdad es que no tienen una causa así como muy estudiada, que digamos. Lo que sí se sabe es que no descarta que no sean neoplasias que estén comenzando. Otras alteraciones, por ejemplo, coágulos y hematomas. El coágulo tiende a ser una estructura amorfa y hiperecogénica sin sombra acústica que puede estar adherida o en suspensión. Y los hematomas tienden a ser más hipoecogénicos, después ya se empiezan a transformar en coágulos y hay engrosamiento de la pared porque hay un trauma. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos esta vejiga. Si se fijan, acá hay un tremendo hematoma hipocogénico. Esta es la jeringa del hematoma, esta es la jeringa que está al lado del hematoma. Tenemos una vejiga, una orina sanguinolenta y en el hematoma es sangre. Los urolitos. Aquí se ven todos los urolitos. Radioopacos, chicos, grandes, y la característica principal es que es una interfaz hiperecogénica que genera sombra acústica. Entonces ahí tienen muchos urolitos dentro de la vejiga urinaria. Acá tienen dos. Estos eran los que salieron de ese perro. Acá fíjense el tremendo urolito.
Dime. No. Ese tipo de urolito genera dolor. No, cuando pasa el transductor, no. Lo que sí te genera incomodidad, porque es un perro que está con una vejiga que está tensa, está dura, entonces es como que uno está que se hace pichí y te apretan la guata, más ganas de hambre. Acá tenemos ya otra vejiga y ahí aparece otro urolito. Lo mismo acá, otro urolito. Fíjense que la sombra acústica no es tan intensa como en los otros pacientes. Hay muchas veces que vamos a encontrar un urolito y que es un montón de moco lleno de cristales adheridos. Y cuando entran a cirugía a sacar el urolito, lo toman y se deshace. O simplemente ya no está. Entonces, hay que hacer la salvedad. Estos que tienen una sombra acústica un poco más débil, que podrían ser un moco con cristales adheridos. Y ahí está este que es el de sílice. Si se fijan, son puras puntitas para todos lados, que era este que estaba aquí. Ese. Ese que está ahí. Son poco frecuentes, pero son bonitos de ver. Acá tenemos otros urolitos y fíjense que están rodeados por todo este sedimento que es de predominio mucoso. Estas son las vejigas que los perritos están haciendo pipí con sangre o el gato está haciendo pipí con sangre, que tienen toda esta descamación celular, que tienen toda esta detritus. El sedimento, espérenme un poquito, algo pasó en la casa, es negra, es anicogénica, entonces cualquier puntito blanco va a ser fácilmente detectable. Y a veces son muchos puntitos blancos, otra vez realmente un sedimento que parece un limo que se mueve dentro de la vejiga urinaria, así que es muy sencillo de ver. ¿Se fijan? Esto es un ecógrafo viejito, ahí se ven todos los puntitos de sedimento, todos estos puntitos que están aquí con ese urolito, fíjense que tienen colita hacia abajo. ¿Ven que son como pequeños cometitas? Eso se llama microlitiasis, porque son puros cristales y como el ultrasonido los rebota y algo los alcanza a atravesar, genera reverberancia. Aquí, por ejemplo, este sedimento es netamente mucoso, que es el sedimento que hablan en patrón de flamas, que es como ver una fogata ahí que está hirviendo la olla. Entonces acá es solamente detritus celular, eritrocitos, glóbulos blancos, descamación de la pared, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no quita que entre medio hayan estructuras minerales, por lo tanto aquí sí o sí hay que hacer urianálisis. Miren acá. Le pegamos a la vejiga, miren cómo se movió. Parecía como que no tuviese sedimento. Le pegamos con el transductor y miren cómo suspende. Si no le quieren pegar al perro, denlo vuelta. Puros cometas o pirigüines o bichitos con colita. ¿Se fijan? Esto es microlitiasis. Y estas son las vejigas de retención que pasan algunas veces en algún perro que no quiere hacer pipí dentro del canil y se aguanta y esa orina se empieza a contaminar. Y son esas pipí densos, hediondos, que parecen mayonesa diluida, y pueden ser también piuria, también tiene un aspecto muy semejante, pus dentro de la vejiga urinaria. Y ahí, si se fijan, hay una sonda, ya hacen el aspecto de la sonda.
¿Está bien puesta esa sonda? ¿Saben cómo se pone una sonda? ¿Cómo se pone? Chumpaño. ¿Hay que qué? Ya. Pero al ponerle vaselina estás contaminando la sonda. Bueno, idealmente la sonda no tiene que dar esta vuelta. La sonda tiene que llegar al trígono vesical o hasta el tercio medio de la vejiga. Si da esta vuelta, se corre el riesgo que se curve demasiado y vuelva a entrar a la uretra y ahí es imposible sacarla. Entonces, también nos sirve un poco para evaluar cómo está puesta la sonda. Dice que era. No. Neoplasias poco frecuentes. Lo que vamos a ver es la neoplasia de la vejiga urinaria, que es una estructura con base amplia de implantación, amorfa, hipocogénica o heterogénea, o hipogenicidad compleja, que empieza a ocupar el espacio. Entonces, por ejemplo, esto. Tiene una base de implantación amplia, pero esto no era una neoplasia. Yo fui a ver ese perro que era un Basset Hound, diagnostiqué neoplasia, a la semana lo vi de nuevo, no estaba. Lo más probable es que haya sido un hematoma. Pero en esos años, cuando no teníamos tantos conocimientos de ecografía, porque los libros eran muy escasos y tampoco había tanto internet, entonces fue finalmente diagnosticado como hematoma. Y ahora ya nunca más voy a diagnosticar una cuestión que sea como esta, como una neoplasia. Y acá sí tenemos una neoplasia. Se fijan, acá está la pared normal y aquí ya se hace irregular, hipocogénico todo este segmento. Todo eso es neoplasia. Ya empezó a pegarse la mano. Profe, ¿qué tan frecuentes son las neoplasias en el niño? Muy poco frecuente. Es el 1% de las neoplasias de un perro. Ahí está la neoplasia. Acá, si se fijan, esta ocupa mucho más espacio. Y la forma de tomar la muestra es sondeando al animal, vaciar lo que quede contenido, mover la sonda bruscamente hacia adentro y hacia afuera y aspirar. Y lo que salga en la sonda se manda al patólogo. En todas las neoplasias van a haber puntitos como estos, ¿ya? Que son los más ecogénicos. Y eso representan zonas de mineralización o fibrosis. También pueden ser zonas de coágulos puntiformes en este caso. Si son más grandes, obviamente ya pueden ser coágulos. Acá tienen otra neoplasia. Se fijan que ahí aparece y ahí se pone heterogénea inmediatamente. Aquí está la base de implantación y toda la coliflor está ahí. ¿Alguna duda de la vejiga urinaria? Es bastante sencilla, ¿no? ¿O tienen miedo? Ya, dejen para adentro. El riñón. Entonces, primero, ¿cómo vamos a saber que un bicho tiene alteración del riñón? ¿Qué signos clínicos me harían pensar que pudiese ser el riñón? Signos clínicos, no nos vayamos todavía al examen. Polidipsia, poliuria. ¿Y si es diabético? La diabetes también genera poliuria, polidipsia. Poliuria, polidipsia
Bien. Pero algo que nos lleve más al pichí. Puede ser el aspecto, Baja densidad. Pero nos estamos adelantando. el aspecto. Sangre, el aspecto. Que sea turbia, que sea hedionda. No sé si a ustedes les pasaron que tenía olor sui generis. Esa es una cuestión que un profe como de 200 años la enseñó cuando yo estaba estudiando y todavía sigue pasando de generación en generación. Tiene olor a pichí la cuestión, si no es sui generis, tiene olor a pichí de perro, pichí de gato, cualquier otro olor. Ya, ¿qué más? Color, olor. Eso es lo que te gusta. Bueno, sabor, antiguamente cuentan las malas lenguas que para saber si una persona tenía diabetes o no, el doctor se tomaba una copita. Ya. Entonces ya tenemos varias causas que me van a sospechar que ese perro está con problemas de urinar. Disuria, ¿qué es disuria? Que le cuesta hacer pipí. Ya, hematuria ya saben, y piuria, composto. Perfecto. Dolor en la zona renal. Aquí hay que tener ojo. Si yo pesco un perro y le aprieto los riñones, esté sano, igual le va a doler. ¿Por qué? Porque esta zona de los perros es la zona de mayor tensión muscular. Es como que ustedes de repente los pillan desprevenidos y le meten el dedo. Exacto. En los perros es siempre. ¿Ya? Ustedes le tocan ahí, apretan un poco y les molesta, les duele. Entonces no es tan efectivo. En el gato sí. El gato es más blando. Entonces ustedes pueden tocar cada riñón, pueden individualizar cada riñón. Definir si tienen un tamaño regular a lo que están acostumbrados a palpar, o está disminuido o está aumentado, y si hay dolor. Palpación de una masa en la zona renal, gato. Perro, no creo que vayan a palpar algo en riñón. Lo que sí yo he visto con algunas hidronefrosis es que sí se proyecta en el costado una masa. Y ahí, dependiendo del lado que sea, podríamos llegar a sospechar que sea un riñón. Ahora viene todo lo que es laboratorio de insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal crónica. Una masa visible no sé dónde. Ya debe ser una masa visible en el abdomen. Ausencia de silueta renal en una radiografía simple o en urografía. Si no está presente en la urografía, quiere decir que el riñón no está. Entonces, ¿para qué le vamos a hacer esto? Pero son todas estas las indicaciones que dice la literatura. Sospecha de litiasis o hidronefrosis. Aquí sí, si veo un riñón gigante en una radiografía, no puedo diferenciar si es un tumor o es una hidronefrosis o es un quiste perinéfrico. Entonces, tengo que hacer la eco. Litiasis lo voy a ver con la radiografía. Lo que no voy a ver muchas veces en la radiografía son los litos que están en los uréteres. Y con la eco sí podemos seguir el uréter y llegar hasta el lito. Traumatismo para ver si los riñones están contentos. Control de lesiones, por ejemplo, estructuras quísticas que no vayan a ir aumentando ni creciendo, o una masa que ocupa un pedacito del riñón. ¿Cuánto tiempo se demora en ocupar otro segmento del riñón? Y punción. La punción solamente para pelvis y para corteza, no pasarnos a la médula. Generalidades es un procedimiento de rutina, o sea, nosotros empezamos vejiga, riñón, vaso, estómago, hígado, riñón derecho, adrenal izquierda, adrenal derecha, intestino. Eso es como una norma de ecografía. Y si a eso le quieren agregar más cosas, el páncreas. En el gato es mucho más fácil de ver que en el perro, es raro, pero es mucho más fácil de ver. ¿Qué nos entrega? Información sobre la forma, la estructura, tanto del riñón como del sistema colector, la vascularización en el caso que tengamos Doppler, y la ultraestructura, entre comillas, renal, que sería corteza, médula y pelvis, o seno renal también. ¿Qué ventajas tengo con la radiografía? Voy a ver siempre los riñones, a no ser que no estén. En animales flacos, demasiado flacos, en animales gordos, demasiado gordos, voy a ver el riñón igual. Bien o mal, lo voy a ver igual. Si hay fluido subcapsular, voy a ver el fluido subcapsular.
y el riñón aparte. Masas perirenales o riñones pequeños también los voy a ver. Por ejemplo, masas de adrenal que están en contacto con el riñón. En la radiografía lo que vamos a ver es un riñón que está deforme. No vamos a ver un riñón separado de esa masa. O una masa en el vaso, voy a ver la masa del vaso pegada al riñón y voy a ver un riñón gigante o un vaso gigante. Entonces ahí me sirve. Y guía para aspirados. Limitantes. No informa sobre la funcionalidad. Eso lo ve el perfil bioquímico o si hacen un estudio de clearance renal, lo pueden ver. No se ve la pelvis, uréteres y uretra. Ya, la pelvis puede verse como una pequeña Y negrita que está en el seno renal. Pero lo normal es que no lo veamos. La técnica, ya saben cuál es la técnica. El transductor de mayor frecuencia que nos permita ver. Si son animalitos chicos, usamos un transductor lineal, nos aporta mucha más información de la estructura, se ve más bonito el riñón, y pelamos todo el abdomen como está aquí, y buscamos vejiga, y después seguimos por el flanco izquierdo hasta llegar al riñón. Si queremos ver el riñón derecho inmediatamente, nos vamos a la misma altura hacia el lado derecho, y un poquito hacia craneal va a estar el riñón derecho. ¿Qué escaneamos? El riñón en un eje largo, que lo vamos a ver de esta forma, donde la corteza es externa y la médula son todos esos divertículos como negritos que están ahí entre medio. Lo vamos. Aquí está. Ya. En la ecografía vamos a ver esto. Y eso que yo rayé ahí es la médula. Y la médula está compuesta de, ¿cómo se llama esta cosa? ¿Ah? ¿Lo qué? No, esta es la pirámide. Y el cáliz es esta copita. Espero que a algunos no les dé sed cuando dije copita. ¿Ya? Entonces, eso compone la médula, la pirámide y el cáliz. Y todo esto que queda aquí afuera es la corteza. La corteza es hipocogénica con respecto al vaso, es hipocogénica, isocogénica o levemente cogénica con el parénquima hepático. Si se fijan acá, tenemos estos que son los divertículos renales. Se van a ver un poco más ecogénicos en la ecografía. Y de la vasculatura tenemos aquí la arteria renal, después vienen estas arterias que se van disminuyendo, que son las interlobares, y después tenemos estas ramificaciones pequeñitas que tienden a juntarse aquí y que son las arcuatas, que esa nos interesa harto porque es ahí donde nosotros vamos a poner el Doppler y vamos a poder evaluar el índice de resistencia y de pulsatividad que nos van a pedir los nefrólogos. Entonces, con eso ya tenemos una información básica de lo que es anatomía y ecogenicidad renal. La médula que compone todo esto que habíamos rayado al principio es hipoecogénica, llegando a ser casi anecogénica. La hija se había llevado el borrador. ¿Ven qué lindo? Y ustedes pensaron que la anatomía no los iba a seguir más. Ya. Entonces, acá. Información sobre la estructura. Ecogenicidad, ya vimos un poquito la ecogenicidad. Tamaño. El tamaño en los perros es variable. Se supone que la teoría dice que el riñón de un perro mide entre 6 y 9 centímetros. Pónganle un riñón de 6 centímetros a un chihuahua.
es un riñón con orejas que ladra. Entonces hay tablas por peso y esas son las que tenemos que ocupar mientras no nos acostumbremos a las medidas. No se las van a aprender nunca de memoria el rango de medidas por peso, pero sí se van a ir acostumbrando a los diferentes tamaños y a los diferentes promedios de los riñones que tienen los perros chicos y los perros grandes. Definición, eso quiere decir, ¿cómo veo yo la diferencia entre la corteza y la médula? ¿Cómo veo yo la relación corteza-médula? ¿Cuánto es la relación corteza-médula? 2 a 3. ¿Cuánto es? Uno es a 1. Las dos tienen que medir lo mismo. La forma, ¿qué forma tiene el riñón? ¿De caracol? Ah, como poroto, ya. Sí, como poroto, habichuela. Pero poroto de los que comemos nosotros, porque los porotos negros no tienen forma de riñón. ¿Y el gato qué forma tiene? Porque el del gato no tiene forma de riñón de perro. Es ovalado. Nada más que eso, ovalado. Muy sutil, algunos gatos tienen forma de riñón dependiendo del corte que uno le haga. Y los contornos lisos bien definidos, determinados por la serosa y la unión córtico-medular. Diferencia lesiones, focales y difusas. De estas focales, diferencia lesiones sólidas, cavitarias y quísticas. Cavitario no quiere decir que sea quístico, puede ser cavitario y contener gas. ¿Ya? Por eso no se habla de un quiste ahí. Y aquí nos sirve para ver tamaño, aspecto y el número. Y las difusas, que son un poco más complejas de ver mientras uno no se acostumbre con el ecógrafo, nos van a diferenciar entre lesiones agudas o crónicas. Y lo otro que nos sirve para ver colectas de líquidos perirrenales y masas renales. Se lo vimos, aquí está el charqui y aquí está el monito en 3D. Si se fijan, aquí está separada bastante bien lo que es la corteza. Esta sería el margen de la unión córtico-medular. Todo esto es la médula. ¿Dónde está? Ya ni veo tan de cerca. ¿Y qué era la médula? Las pirámides con el cáliz. Y todo esto blanco que está aquí, se fijan que son como rayitos blancos, son los divertículos renales que también se ven en la eco. Y todo esto que está aquí es el seno renal. Y la pelvis, si se fijan, es este hoyito que está aquí. Por eso la pelvis no se ve en un riñón normal, porque es muy chiquitita. Y este seno renal se ve hiperecogénico porque tiene tejido fibroso y grasa. ¿Ven que esto es muy fácil? Ya. Identificamos cápsula siempre y cuando el haz de ultrasonido llegue en forma perpendicular al riñón, y la cápsula, como en todos los órganos abdominales, va a ser lisa, hiperecogénica y continua. La corteza, textura fina, homogénea. Acuérdense que en la cavidad abdominal no hay nada que sea heterogéneo, todo es homogéneo. Todo es homogéneo. A veces se me salen los turetes. Ustedes me hacen perder el hilo. Ya, entonces, homogénea, hipoecogénica con respecto al vaso. Si el riñón está isoecogénico con respecto al vaso, ya quiere decir que esa ecogenicidad aumentó y está enfermo. En el perro. En los gatos son infiltradores de grasa de órganos. Entonces, un riñón ecogénico en un gato no quiere decir que esté enfermo.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí con el gato? Obligadamente hacerle un Doppler al riñón y ver si tiene el índice de resistencia y el índice de pulsatividad aumentado. La médula hipocogénica, casi anecogénica, marginada por los divertículos que son ecogénicos. ¿Se acuerdan los divertículos que eran los rayitos que estaban entre las médulas? Eso. Seno renal hiperecogénico por grasa peripélvica y tejido fibroso. Y la pelvis renal, que la pudiésemos ver con forma de I, pero es una I muy chiquitita, muy sutil. Y aquí está en ecografía. Entonces, la corteza, este es un riñón derecho, aquí está el hígado, se fijan que acá es un poco ecogénico con respecto al hígado. La médula, que la vamos a ver como puros circulitos. El seno renal, que en este caso es esta línea larga, y los divertículos renales. ¿Ven qué lindo? Acá tenemos otro riñón, entonces acá tenemos médula, divertículo, 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 médula nuevamente, divertículo, divertículo. Fíjense ahí que ahí pasa un vaso interlobar y el seno renal que está acá adentro y la corteza ecogénica con respecto a la médula, un parénquima suave, hipoecogénico y una textura fina. Y estos son los cortes que vamos a hacer. El corte principal es el longitudinal, donde vemos todas las estructuras que mencionamos. ¿Qué? Está yendo cochinalla. El corte transverso, donde vamos a poder identificar en algunos casos la pelvis. Y el corte coronal, que se supone que es el que adquiere la forma como de riñón que se hace por dorsal. Muy usado no es. Se ocupa para ciertas alteraciones un poco más específicas. Ecogenicidad, ya lo vimos, ¿cierto? Médula menos ecogénica que la corteza. Corteza igual o levemente menor al parénquima hepático. O levemente mayor también, falta agregar ahí. Corteza de menor ecogenicidad que el parénquima esplénico. Y los gatos pueden tener cortezas más ecogénicas porque son unos grasientos. Entonces acá, vaso, la colita del vaso, ecogénico con respecto a la corteza del riñón izquierdo. Hígado, aquí si se fijan, es levemente hipocogénico, es casi igual al parénquima hepático. Lo mismo acá. Vaso, ecogénico o más brillante que la corteza del riñón izquierdo. Y acá el riñón derecho, que es levemente más ecogénico que el hígado. Acá es solamente para que se fijen que hay diferencia de ecogenicidad entre el hígado y el riñón, porque acá la diferencia de ecogenicidad es muy marcada. Y acá está el vaso arriba con hiperplasia nodular, se fijan, y el riñón acá abajo. Lo ideal es que podamos lograr que el riñón y el vaso estén en la misma altura, pero si no, no cambia en nada. Pero la técnica dice que deberían estar los dos juntitos. Tamaño, como les decía, 6 a 9 centímetros en perros. Un riñón de 9 centímetros es de un pastor alemán, que son los perros que tienen los riñones más grandes. Por ejemplo, boyero de Berna o perros más gigantes, 8, 7,5 a 8. Más que eso no. Entonces pónganle un riñón de 9 centímetros, un chihuahua, un yorkshire, y ahí van a tener esas papas con mondadientes que hacían los cabros chicos para regalar a la mamá. Eso. En el gato es más constante el tamaño. Y lo constante es que va de 3 a 4,5. Este es el intervalo que involucra la mayor cantidad de autores. Y esta es la tabla que va por peso. Entonces, si se fijan, de 0 a 4 kilos son 3,2 a 3,3 centímetros. Y eso calza ya con un perro de tamaño pequeño. De las patologías renales, difusas, multifocales, las difusas. Las primeras que son las más complejas de ver. El aumento de ecogenicidad cortical con estructura renal normal.
O sea, veo relación y diferenciación corteza-médula. Todas estas, nefritis intersticial o glomerular, nefrosis intersticial o glomerular, enfermedad renal terminal, pero ahí el riñón se achica. Nefrocalcinosis, voy a ver aumento por cogenicidad difuso y multifocal con distintos grados de sombra acústica dentro del riñón. La más común es la nefritis intersticial. Necrosis tubular aguda es poco frecuente. Por ejemplo, en estos casos, ¿qué enfermedad podríamos tirar aquí? Sería la leptospirosis, ¿ya? Que genera una insuficiencia renal peraguda y eso genera aumento rápido de la cogenicidad renal. Que aumentan el tamaño, PIF, linfoma, insuficiencia renal aguda, hipertrofia compensatoria. Y la glomerulonefritis que aumenta la cortical y la médula. Entonces acá tenemos un riñón ecogénico con respecto al hígado, otro riñón ecogénico con respecto al hígado y estructuralmente se ven decentes. Riñón ecogénico que mantiene la relación córtico-medular, habría que medirlo para ver si está más grande, pero da la impresión de un riñón un poco más edematoso. Riñón ecogénico, se fijan que este riñón también se ve como gordito, como que estuviese hinchado. Pérdida de relación corteza-médula, se fijan la corteza es un poco más gruesa que la médula y acá tenemos un riñón ecogénico con respecto al hígado. Riñón con múltiples estrías ecogénicas en la corteza. Esto es característico de las nefritis intersticial crónica. Y aparecen ahí unos quistecitos por ahí también en el riñón, que también son parte de las alteraciones renales crónicas. Estas son fotos del libro, para que me crean, de un libro que se llama Pennick, ¿ya? Que es una viejita muy buena en ecografía, y nos muestra estas fotos con esas estrías hiperecogénicas que nos describe la nefritis intersticial crónica. Este fue el primer perro que yo vi con nefrocalcinosis. Era un Rottweiler. Yo le estaba haciendo la ecografía al perro y la señora me decía, sí, eso ya lo vi. Sí, eso ya lo vi. Cualquier cosa que yo le decía, sí, eso ya lo vi. Hasta que me sacó los choros del canasto y le dije, ¿ya dónde lo vio? Es que yo le hice un escáner a mi perro. ¿Para qué me hace perder el tiempo con tu cara de perro? Un riñón hiperecogénico, ¿se fijan? Aquí también hay una pérdida de estructura de la médula y aquí está ecogénico con respecto al parénquima hepático. Otro riñón ecogénico, un poco más heterogéneo, mismo el vaso, hipocogénico con respecto al riñón. Signo del anillo medular. El signo del anillo medular, después de todo lo que dice ahí, es que veamos esto. ¿Ya? Entre la corteza y la médula está este anillo o banda medular. En perros sí significa algo, significa alteración renal al menos aguda. Es una necrosis de la membrana de Bowman, mineralización de la membrana de Bowman. Aparece en la leptospirosis también. Entonces en el perro sí significa algo. En el gato, si esta mide menos de 2,3 milímetros, no significa nada. Es un hallazgo incidental. Pero algunos viejos dicen que sobre 2 milímetros ya nos está diciendo que ese riñón podría fallar. Sobre 3,2 milímetros vienen todos los diagnósticos de PIF, linfoma, insuficiencia renal crónica, necrosis tubular aguda en el gato. Entonces, ese es el signo del anillo o banda medular. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en este perro es una banda, se fijan que es heterogéneo incluso que recorre por la médula. Acá es un Michi, con un signo de anillo medular bastante delgado. No son riñones muy bonitos, pero normalmente no tienen hallazgos en el examen de bioquímica sanguínea. Esto es un Michi, que tiene signo de banda medular. Aquí ya significa algo. Este riñón sí está enfermo. ¿Ya? Se fijan que es bastante más grueso que el anterior, es más difuso y eso ya es una alteración renal en un gato. Ahora,
el aumento de ecogenicidad con pérdida de relación y diferenciación corteza-médula están todas las alteraciones crónicas. La enfermedad renal terminal. Normalmente son riñones pequeños que mantienen cierta estructura. Cuesta diferenciarlos porque son ecogénicos y a veces se confunden un poco con la grasa, son bastante pequeñitos. La displasia renal congénita, donde vemos solamente una corteza renal ecogénica, no vemos médula. Y la pielonefritis, que aumenta también la corteza. Tamaño aumentado, linfoma, hipertrofia crónica. Fíjense este riñón. Este riñón yo le puse riñón chopico cuando lo vi. Ese fue el diagnóstico. Un riñón lleno de quistes, pelvis dilatada, pérdida de relación corteza-médula, no hay diferenciación corteza-médula. Entonces está chopico. Esto era lo que nosotros veíamos antiguamente de un riñón izquierdo o derecho, disminuido de tamaño, con una estructura relativamente normal, ecogenicidad aumentada, y un riñón izquierdo-derecho más grande. Si se fijan, 4,6 es 1 milímetro más del rango, no es tan importante. Pero sí la diferencia entre uno y otro. Y esto nosotros lo diagnosticábamos como atrofia o enfermedad renal crónica o enfermedad renal terminal del riñón, en este caso derecho, e hipertrofia compensatoria del riñón izquierdo. Después aparecieron los gatólogos y le pusieron el síndrome del riñón grande, riñón chico. ¿Ya? Así que eso es lo que quiere decir atrofia, enfermedad renal terminal, enfermedad renal crónica, hipertrofia compensatoria. Fíjense en esto. Es un perro o un gato que tiene 6 años. ¿Ven corteza? ¿Cómo que no? ¿Y eso? ¿Ven médula y pelvis? No, ¿cierto? Entonces, acá también tenemos una alteración renal que ya es terminal. Miren este otro riñón. ¿Se ve alguna estructura dentro? Nada. Enfermedad renal crónica al menos. 12 años. Un Michi. ¿Ven el riñón? Cuesta verlo. Ahí está. Es un mini riñón. Entonces lo más probable es que el otro riñón esté grande y esté compensando. Y aparte hay líquido libre en la cavidad. ¿Ven estructura en este riñón? No. Entonces, alteración renal crónica al menos. Alteraciones focales. Quiste. ¿Qué es un quiste? ¿Vimos quiste ya en otras cosas, cierto? Ah, ya, entonces. Un quiste es una estructura que es anecogénica, circular, con una pared ecogénica. Masas, ya saben que son masas, son neoplasias, los cálculos o urolitos, pielolitos, nefrolitos, ureterolitos, abscesos poco frecuentes, pseudoquiste perirenal poco frecuente, secundario a alteraciones renales crónicas. Los litos. Ahí está este parcito haciendo piedritas. Entonces tenemos nefrolitos, que son los litos que están en la corteza, pielolitos, que son de la pelvis, y ureterolitos cuando ya pasan a la cavidad ureteral. Y los litos, como pueden ver aquí, son piedritas, entonces son una interfaz hiperecogénica con sombra acústica limpia, y podemos ver acá los que son radioopacos y los radiolúcidos. Fíjense en este riñón, un pielolito. Los pielolitos tienden a juntarse, se mezclan y adoptan la forma de la pelvis renal, y acá tenemos otro pielolito en un gato. Estos son peligrosos en los gatos, generan insuficiencia renal crónica y los gatos la pasan muy mal. Estos son más peligrosos aún porque son mineralizaciones que están dentro de la corteza renal, pero estas mineralizaciones en algún momento caen a la pelvis y generan obstrucción del uréter, hidronefrosis grado 3 y se acabó el gato. Quistes, solitarios, múltiples, en ambos o en un riñón. Si son poquitos no tienen mucha importancia. La importancia la adquiere dependiendo de
cuánto es lo que abarca del riñón. Por ejemplo, en este gato tenemos unos riñones amorfos y deformes en la radiografía. Aquí se ven más grandes de lo normal y en la ecografía están llenos de quistes. Entonces esto es una enfermedad poliquística renal o PKD. En este caso tenemos ahí este quiste, una bolsita de agua, rodeado por un parénquima de riñón, entre comillas, normal. Este quiste sí tiene importancia. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que nosotros no podemos hacer bioquímica sanguínea solamente a un riñón, sino que la hacemos al paciente. Y si el otro riñón está compensando, el bioquímico nos sale normal. Entonces no sabemos realmente si está funcionando bien este riñón o no. ¿Qué hacemos ahí? Radiografía de contraste. De acuerdo a cuánto se pinta este riñón con el medio de contraste, de acuerdo al clearance del medio de contraste, nos va a indicar si está funcionando igual, menor o mayor al otro. Entonces, es la única forma que podríamos tener para ver funcionalidad de un riñón. Acá tenemos otro quiste que después se transforma en esa tremenda pelota. Otra enfermedad. Ya se pegó la... Quedando siempre imágenes todavía. Entonces acá tenemos otro riñón poliquístico. Este gato los dueños querían que viviera. ¿Cómo? Tendríamos que hacerle un trasplante de riñón. Acá otro riñón que está prácticamente destruido, un Yorkshire, y está lleno de quistes, pérdida de relación corteza-médula. Entonces aquí estos quistes son adquiridos por una enfermedad renal crónica. Y también esta es Luli Bárbara, un poodle, también quistes adquiridos por insuficiencia renal crónica. Neoplasias, es bastante fácil de una neoplasia renal, vamos a pasar al tiro de los videos. Si se fijan, algo de riñón sano nos queda por allá arriba y todo esto ya es masa. Ay, los santos, que me luego mi computador nuevo. Ya, masa en el riñón. Las masas del riñón son bastante fáciles de ver. Las masas del riñón pueden ser tan grandes también como una pelota de fútbol. Y a veces no dejan nada de riñón sano, entonces cuesta también hacer el diagnóstico. Pero en la mayoría tenemos un riñón que donde vemos un pedacito sano, por ejemplo en este caso lo que está aquí, y todo esto ya se transforma en masa renal. Tratamiento, una cucharadita de tierra cada 1 hora hasta que esté tapadito completo. Ah, no me creen. ¿Vale? Acá, un riñón con pérdida de relación corteza-médula. La médula más ecogénica, estructuras quísticas que se irradian hacia la médula. Tamaño no lo sabemos, pero podría estar aumentado. Y si se fijan, en algún momento aparece fluido subcapsular. Es escaso, pero ahí aparece. Es como una pequeña línea negra entre la corteza y la cápsula. Entonces, cuando vemos todos estos signos, nuestro principal diagnóstico va a ser un linfoma. Este linfoma es casi de libro. Si se fijan, pérdida de relación corteza-médula, pérdida de diferenciación corteza-médula, pelvis dilatada, fíjense ahí que está con carita contenta, fluido subcapsular, que en algunos casos no va a ser un fluido, sino que va a ser un infiltrado linfocítico, margen irregular y renomegalia, linfoma. Pelvis dilatada, ¿se fijan eso negrito al centro? Un riñón completamente heterogéneo, fluido subcapsular,
Entonces también es sospechoso de linfoma. Más aún, gato. Riñón, grande, heterogéneo, médula hipocogénica, corteza delgada, nódulos en la corteza, nódulo ahí en la corteza médula, también neoplasia. En este caso era un linfoma multicéntrico en un gato, tanto renal, que aquí los riñones solamente estaban más ecogénicos y grandes, y esplénico, el vaso solamente estaba grande, pero los linfonódulos del vaso estaban también aumentados y redondos, y el linfonódulo hepático también estaba tomado. Entonces a este gato se le hizo punción de riñón y vaso y salió que era un linfoma. Estas áreas hiperecogénicas en la corteza renal, que es lo que vamos a ver, son estos puntitos blancos que están ahí, pueden ser infartos focales, mineralizaciones, pequeños coágulos o microcoágulos y microlitos. ¿Se fijan? Pueden estar presentes en riñones normales, pueden estar presentes en perros jóvenes y en alteraciones renales. Ahí, dependiendo de cómo veamos todo el resto del parénquima renal o la estructura renal, vamos a decidir si es que es enfermo o no. Este riñón se llama riñón con nefrocalcinosis. Por problemas metabólicos, el riñón se empieza a mineralizar de a poquito y aparecen todas esas rayitas blancas que pueden generar reverberaciones. También aparecen en lesiones como las insuficiencias renales crónicas, pero tiene que haber un desbalance del calcio-fósforo. También puede aparecer en alteraciones metabólicas. Este riñón, por ejemplo, tiene ahí ese triángulo ecogénico, ¿lo ven? Y tiene toda esa banda ecogénica que lo rodea. Estas son cicatrices de zonas de infarto. Los infartos no tienen implicancia a no ser que empiecen a deformar el riñón y a ocupar mucho espacio. Lo mismo ahí, ese triangulito es un infarto, ese cuadradito también es un infarto renal. Mucha importancia, como les digo, no tienen a no ser que sean muy extensos. Riñón también con cierto grado de nefrocalcinosis, muchos puntitos blancos que lo están rodeando. Acá, si se fijan, hay estrías ecogénicas. Entonces tenemos una nefritis intersticial crónica. Pero además tenemos esta zona en parche que es ecogénica, que corresponde también a un infarto renal. Y lo último, las alteraciones de la pelvis, que le vamos a llamar pielectasia o hidronefrosis, dependiendo del tamaño que tenga. Vamos a ver al tiro nomás. Nada de cosas totales. Ya. Entonces acá tenemos un esquema de un paciente o un examen de un paciente completo. Tenemos, ¿qué son eso? ¿Qué son? Urolitos. Perfecto. Riñón, ¿se ve decente o se ve malo? ¿Ah? Malo. ¿Por qué se ve malo? No tiene carita contenta. Corteza médula. La corteza más. La diferenciación de la... Cuando nosotros vemos este pedacito aquí dilatado, es porque la pelvis está dilatada y tiene esta carita contenta. ¿Ven? Entonces, ya tenemos al menos pielectasia. Y si seguimos, el otro está en las mismas. Y acá, por ejemplo, este es el uréter. El uréter está dilatado, el uréter normalmente no se ve. Y aquí tenemos un ureterolito. Esto hoy en día es súper común en gatos. ¿Por qué? No tengo idea. ¿Será el cambio de alimentación? No lo sé. Este paciente ya tiene una hidronefrosis grado 1. Se identifica la pelvis dilatada, que es esto que está aquí con forma de hongo, pero mantiene la diferenciación de corteza médula. Todavía podemos algo diferenciar entre una y otra.
Este paciente también tiene una hidronefrosis grado 1, tiene esa forma de callampita y ahí vemos médula y corteza. Este paciente ya no tiene nada. Toda esa bolsa de agua que parece vejiga urinaria es el riñón. Lo mismo que este. Todo eso es el riñón. No queda nada. Es una hidronefrosis severa. En la clasificación veterinaria es grado 3. En la clasificación de medicina humana es grado 4. Esto es un grado 3 también en la clasificación veterinaria. Acá diferenciamos algo de los divertículos renales, pero también es un riñón con hidronefrosis. La causa principal de hidronefrosis en los perros es quirúrgica. Cuando hacen ovarectomía, le ligan el uréter. ¿Es frecuente? No tanto. Pero sí pasaba mucho antiguamente con los operativos. Cuando los operativos estaban como en pañales y agarraban lo que viniera y con materiales malos y así todo el lote. Después ya los operativos se fueron cada vez profesionalizando más a lo que ya conocemos hoy día, que no tienen ningún tipo de contras. También riñón con hidronefrosis. Esto es un gato, entonces la causa principal de los gatos es porque hay un ureterolito. Entonces aquí lo que hay que hacer es buscar en el corte transverso la salida del uréter y tratar de seguirlo, ojalá que sea un gato que no haya comido en varios días, cosa que no tenga caca en el colon, y poder seguirlo bien. En algunos lados hacen esta ecografía para ver ureterolitos con los gatos sedados. Yo, la verdad es que no he necesitado sedar a un gato para buscar un ureterolito. Y si el gato se me mueve mucho, le pego. Pero sería ideal que estuviese sedado, porque cada vez que el gato se mueve tenemos que empezar de cero, del riñón hacia abajo. Pero en un gato que tiene un riñón así, que tiene exámenes de laboratorio malos, yo no sería partidario de sedar. Y tampoco lo pediría. A no ser que el gato fuera una fiera y no nos dejara hacer nada. Otro, que fue el primer caso que yo vi de un riñón con hidronefrosis grado 3 por uréter ligado. Hasta ese momento yo no sabía que había sido una ligadura de uréter. Me lo comentó el colega en la cirugía, donde era esto el riñón. Miren ahora. Eso era el riñón. Y por eso yo les decía antes, cuando hablamos de las masas renales que se podían palpar o se había un aumento de volumen, esta perra, que era una perrita de Coama, tenía un aumento en el lado izquierdo, así gigante, pero no era solamente como la zona renal, sino que era todo el abdomen izquierdo y duro. Las masas, eso se me había olvidado decir, son duras. Ustedes palpan algo duro en el abdomen, es masa, no es otra cosa. Y bueno, le sacaron el riñón, quedó feliz de la vida, no sé qué habrá pasado con esta perrita, pero miren el medio tajo para sacar ese cuestión. O sea, si en una esterectomía hacen un tajito así, la gente, tremendo tajo, es como una mastectomía radical. Dudas.